amiga, una mujer con principios y valores de derecha, y la cual me da un gusto enorme saber que está bien, que su esposo, sus hijos, su familia está bien. Desde Nicaragua, Aminta Ramírez, tremenda entrevistadora, tremenda locutora, tremenda mujer de televisión y radio, está con nosotros como invitada especial. Bienvenida, Aminta, un placer saludarte desde Estados Unidos ahora, en mi segundo exilio, y vos de Nicaragua. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto poder saludarte, Santiago, por hacerme esta invitación en esta fecha muy especial y muy memorable, ¿verdad? Para todos los nicaragüenses, de alguna manera, de otra no, por el contexto actual que estamos viviendo. Pero bueno, un saludo para vos también, para tu hermosa familia, por esta increíble labor, incansable, definitivamente. Santiago no descansa y hay que llevar la información, ¿verdad? Todos los días. Yo te felicito por el alcance que ha tenido BTN en todas las plataformas, principalmente en YouTube. Eso es un gran logro para los nicaragüenses. Gracias. Y vos, mejor que nadie, sabés el trabajo que lleva producir, redactar, buscar la noticia, la parte técnica, los gastos, los atrasos. Uno tiene que estar viendo todo. Así es que yo sé que me entendés perfectamente. Pero bueno, hoy es 14 de septiembre y un día como hoy, en 1856, se da esa batalla que no se sabe a ciencia cierta si es así como la conocemos. Pero bueno, quedó en la historia de nuestro país la batalla de San Jacinto. El ejército del Septentrión, que eran dirigidos en ese momento por el general José Dolores Estrada, vence a los filibusteros, que no eran muchos realmente, pero estaban bien armados, preparados, y de alguna manera pues expulsaron a estos filibusteros, y eso fue el punto para la derrota de William Walker, que se proclamó presidente de Nicaragua en Granada, y la gesta supuestamente de Andrés Castro, que al no encontrarse con municiones, ni rifles, ni pistola, agarró una piedra y se la lanzó a un filibustero que cayó, y luego los indios flecheros de Matagalpa, que también tomaron parte importante en esa gesta histórica. Pero veamos la pregunta, Mita, y te la voy a hacer a vos. ¿Realmente ha valido la pena todo lo que ha pasado el pueblo de Nicaragua desde, me voy a remontar un poquito atrás, desde la colonia y luego de esa fecha histórica de 1856, que había pasado alrededor de unos menos de 30 años, por ahí, como 30 años desde que se independizó? ¿Ha valido la pena? Porque, a ver, Nicaragua no se sabe si estuviera mejor o los nicaragüenses estuviésemos mejor en la colonia o con los gringos filibusteros que con Daniel Ortega y el Frente Sandinista en esta situación que estamos. ¿Cómo sentís este 14? ¿Lo sentís festivo realmente para compartirlo con la familia, para hablar de ello, o simplemente pasa la historia como una fecha más? Bueno, tuvo que haberlo valido en su entonces y me gusta y me llama mucho la atención lo que estás mencionando. Lamentablemente no teníamos mucho acceso a la información y no hemos creído la historia tal cual nos la han transmitido, ¿verdad? De hecho, yo cuando estudiaba en la secundaria y en la universidad me daba cuenta de las diferentes versiones que existían. Entonces yo decía, y al fin, ¿cuál es la verdadera? Pero bueno, tenemos ahora las redes sociales, tenemos ahora esta curiosidad, ¿verdad? Por ser autoinvestigativos y por conocer un poco más otros detalles de la historia que pues no teníamos. Lamentablemente, pues, ¿qué te puedo decir? Sin ser matamama, como nicaragüense, y perdónenme la frase, ¿verdad? Que muy comúnmente estamos Es muy mencionando. nica, es muy nuestra. Mira, como nicaragüense, con un sentimiento de nostalgia, alegrísima viendo cómo el resto de países de Centroamérica están celebrando su independencia. Es la verdad. Entonces, sí tuvo que haber valido todos estos hechos históricos de nuestro país. Tuvieron que haber valido la pena. Sin embargo, imagínate, haber salido de la esclavitud, haber ganado con tanto sacrificio, con tanto derramamiento de sangre, nuestra libertad, y tener hoy que someternos a una libertad fingida, ¿verdad? Porque eso es lo que es. Estamos viviendo una libertad fingida donde las personas no pueden expresarse, ni siquiera eso, sin ahondar
a otros escenarios, Santiago. Ni siquiera el hecho de poder expresarte, de poder hablar, ya la gente tiene miedo. Algunos lo hacen como con un sentimiento quizás de apatía, como no me ocurre a mí, pues que se muere el resto y que se hunde el resto, pero la mayoría, el sentimiento nicaragüense, donde creo que sí hay unidad en el pueblo de Nicaragua, quizás no en las estructuras políticas o en lo que se nos ha presentado a nosotros como una oposición, pero me refiero a ese sentimiento al unísono de los nicaragüenses. Estamos todos unidos, sabemos qué es lo que queremos y sabemos qué es lo que no queremos o a quiénes no queremos, ¿verdad? En este contexto, en esta etapa tan importante de nuestra vida en la que deberíamos de estar celebrando a lo grande, vistiéndonos de azul y blanco y no necesariamente tener que estar esclavizados a una ideología que se impone sí o sí a los nicaragüenses. Y el que no esté de acuerdo, estamos viendo todo el tipo de represión, opresión de todas las maneras posibles, ¿verdad? Eso es lamentable, pero sí de alguna manera tenemos que guardar la esperanza y eso es lo que yo quiero hacer con mi participación hoy, pero vamos a extender esta plática. Yo sé que el programa dura mucho y eso es bueno porque el nicaragüense cuando ve un programa, Santiago, y yo veo los comentarios, la gente se está desahogando, lo que está diciendo Santiago o cualquiera de sus invitados, ahora yo en este caso privilegiada, pues la gente, este es su espacio. Si no se puede salir a la Bueno, calle, por... te quiero aclarar que para mí es un honor que estés acá con nosotros porque la gente te quiere mucho, te sigue mucho, está siempre pendiente de vos, sos una mujer que ha dejado el periodismo en alto, una mujer que no tiene precio, que defiende sus ideas, sus principios y valores, y eso no lo encontrás muy seguido en este medio, vos lo sabés, ¿verdad? Y no voy a meterme en eso, pues, porque ya creo que lo hablamos. Pero volviendo al tema, me llamaba poderosamente la atención un escrito unas declaraciones que dio doña Anita Chamorro de Holman, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que esta gente diga que todos somos vendepatrias y que todos no estamos con la patria? Ellos se creen, Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Frente Sandinista, ellos creen que son la patria. O sea, si estás en contra de Daniel, estás en contra de la patria. Si estás en contra de lo que haga Rosario Murillo, estás en contra de la patria. Si estás en contra del Frente Sandinista, que ya volvieron a poner en ese cerro Motastepe, recuerdo de Chavalo, los años 80, era una pesadilla. Esos fantasmas del pasado y esa noche oscura, no lo dijo así el secretario de Estado el día de hoy, Anthony Blinken, de los Estados Unidos, quien se dirigió con el saludo a los nicaragüenses, pero diciendo, el camino que lleva Daniel Ortega es una era oscura. En los años 80, el Papa Juan Pablo II, que lo apedrearon, lo abuchearon, lo vulgarearon y hicieron de todo, decía la noche oscura en Nicaragua. Bueno, te hago la pregunta ahora directamente a vos, volviendo al tema del nacionalismo. Si yo te dijera, Aminta, vos quisieras ser, te voy a tocar todavía más el corazón. Aminta, vos quisieras que tus hijos tuvieran un pasaporte norteamericano, de ciudadanos norteamericanos, que entraran, salieran, que estudiaran, que tuvieran una oportunidad de salir adelante, de tener su familia, de poder gritar y decir lo que quieran sin que nadie le pegue un tiro, ni los torture, ni los meta preso. ¿Quisieras vos que tu familia, tu esposo, a propósito, le mando un saludo a tu esposo, y tus hijos tuvieran la nacionalidad gringa? Decímelo, si es no, no, pero decímelo en este momento de tu vida. ¿Vos desearas eso o no? Bueno, nacionalidad ya es otro asunto, ¿verdad? Pero tener esa libertad de viajar no solo a Estados Unidos, Santiago, a cualquier país del mundo que se nos venga la regalada gana, ir, viajar, pisar, ir y venir, yo creo que es un derecho de todos los nicaragüenses. Tanto sacrificio que se ha visto a lo largo de los años para que los países convengan, ¿verdad?, ciertos tratados internacionales para que los ciudadanos del mundo, porque eso es lo que somos, ciudadanos del mundo, pero que tuvimos el privilegio, la dicha, la gracia de Dios de nacer en una tierra específica. Nosotros nacimos en Nicaragua, como dice, ¿verdad?, esta frase que tanto mencionamos en estas fechas tan especiales y que la
la llevamos tan guardada en nuestro corazón. Somos nicaragüenses por gracia de Dios y deberíamos de tener la libertad de, te cuento, no solamente de salir y entrar de nuestro país. ¿Vos sabías que incluso en Nicaragua hay ciertos lugares, por ejemplo, como Cárdenas, en donde si vos no presentas tu cédula de una persona, no sé cómo se le dice, cardeneño, no sé cómo se le dice a mi gente bella de Cárdenas, no pueden pasar, si sos del norte, si sos de Managua, no puedes pasar porque tienen esta vigilancia de que nadie cruce más allá, ¿verdad?, de la frontera. Ahora, independientemente de eso, porque ya sabemos que lo de la migración es un fenómeno aquí en la Conchinchina, los nicaragüenses tenemos la libertad, tenemos el derecho de disfrutar de la soberanía de nuestro país y poder visitar el rincón que nos venga en gana, Santiago. Empecemos por nuestra tierra. Empecemos de dónde se nos está privando, dónde sí podemos ir, dónde no podemos ir. Entonces, qué difícil eso, qué difícil. Yo en lo personal, claro que me encantaría, porque eso es parte de la prosperidad, eso es parte del avance, eso es parte del hermanamiento, de la fraternidad que hay entre los diferentes países, tanto vecinos cercanos como lejanos. Solamente Estados Unidos, poder viajar a Europa, poder viajar a diferentes continentes. Debería ser ese el privilegio del que pudiéramos gozar todos los nicaragüenses sin restricción, no como aquellos que defienden un comunismo fracasado, que nunca tuvo éxito, que nunca prosperó, que quedó ahí en una ideología ficticia, en donde esta gente sí derrocha el dinero, esta gente sí derrocha la plata, esta gente sí puede viajar, esta gente sí puede comprar y hacerse de tantos bienes, pero el nicaragüense humilde lamentablemente no. Tiene que verse limitado, tiene que verse obligado por su necesidad a veces a doblegar hasta su propia moral. Y esto ahí sí estamos, creo yo, que nos toca lo más profundo de nuestro ser. Yo no juzgo, yo entiendo que hay muchísimas personas que tienen que quedarse calladitos por debemos, ¿verdad? A veces, porque somos seres humanos y somos de carne y hueso y creemos también en la precaución y en la prudencia. Pero eso es lo único que esta gente impone, imponer miedo. ¿Qué diferencia, ya yéndonos a otro ámbito, qué diferencia es entre ejercer un liderazgo y el imponer miedo porque tenés el control, porque tenés la arma, nada más? Bueno, es que definitivamente Daniel Ortega eso ya lo experimentó. Yo no sé cuántos años tenés, ni me lo tenés que decir, pero yo veo que sos joven, igual que tu esposo. Eran chavalos, me imagino, para los años 80 o a los 90, me imagino que naciste. Eh, los que vivimos la guerra civil, los que conocimos la verdadera cara del Frente Sandinista, tanto los sandinistas que ahora se hacen llamar sandinistas y no orteguistas, como los de Daniel Ortega, esa fue la pesadilla más grande de mi niñez y de la gente de mi edad. La juventud fue apresada, cazada como animales y mandadas a morir a la montaña para defender esa falsa revolución y esa revolución fracasada. Por eso te decía yo, mira, si yo hiciera la pregunta y vos la hicieras, y me gustaría, porque a vos te sigue muchísima gente, si vos le haces la pregunta hoy, 14 de septiembre, que debería de ser una fiesta, como vos decís, y a pesar del COVID se podría vivir de otra manera, mirá, la gente siente como que sí, 14, si no fuera por algunas bandas de guerra que salen en algunos municipios, y conste, con la pandemia no debería de haber bandas de guerra, ni gente marchando, ni estudiantes, niños, ni nadie. Deberíamos de ser un poquito más responsables. Ya que son irresponsables Daniel Ortega y Rosario Murillo, nosotros, nuestra familia, no debería ser. ¿Por qué? Porque traen el virus, la muerte a la casa, donde hay adultos y gente de la tercera edad. Pero, volviendo al tema, si yo preguntara, señores de Nicaragua, amigos de Nicaragua, ¿quieren ustedes hacerse ciudadanos o que Nicaragua forme parte de Estados Unidos o de España? Te aseguro que en un referéndum sale perdiendo aquel que diga, no, yo no quiero nada con los gringos, no quiero saber nada con los gringos, ni con los españoles. Porque esta gente se le llena la boca a los sandinistas hablando del colonialismo, cada vez que hablan de estos temas. Y te hablan
babosadas del imperialismo norteamericano. Pero bien que vienen a pedir asilo a Estados Unidos, bien que hay un montón de sandinistas trabajando aquí en Estados Unidos, bien que les gustan las lapas verdes o los dólares y les gustan los euros. O sea, hay una hipocresía, Minta, ¿verdad? Y a ver, la culpa no la tiene Nicaragua. Quiero aclarar eso. El país no tiene la culpa. Los culpables han sido los malos políticos, los vendepatrias, esta gente arrastrada con otras ideologías que nos ha sumido en una situación de cárcel, Aminta. Nicaragua está secuestrada, por eso el título, Nicaragua secuestrada por los filibusteros sandinistas. Oíme, el Frente Sandinista lleva en el poder, arriba y abajo, 43 años. ¿Qué hemos ganado los nicaragüenses con el sandinismo en estos 43 años? ¿Qué sentís vos de diferencia entre Panamá, Guatemala, la misma Honduras o El Salvador o Costa Rica que Nicaragua? No, imagínate, es una diferencia abismal. Empezando por el tema de la tecnología. Vos ves cómo están tan avanzados. Aquí tenemos a nuestro país vecino del sur, Costa Rica. Tienen increíbles cadenas de maneras de hacer pedidos en línea que a Nicaragua le falta muchísimo, ¿verdad? Y vemos tanta traba con este tema de las aduanas, tanta corrupción, tanta coima. Pero bueno, los nicaragüenses sí no pueden adquirir ciertos productos, ¿verdad? Pero vemos que las familias que son adeptas a este fanatismo, a esta ideología fanática, tienen todos los privilegios, tienen todos los derechos para adquirir cualquier otro producto que para el nicaragüense común sería wow, poder adquirir algo, ¿verdad? Refiriéndome en este caso a la tecnología. Igual pasa en Panamá, igual pasa en Guatemala, hay tanto avance, hay tanto respeto, hay tanta tolerancia. Obviamente cada país pues tiene sus conflictos internos, hay diferencias ideológicas muchas veces, pero veo que hay muchísimo más control, que hay muchísimo más respeto, que hay, que podés ver, se puede notar el ejercicio de una verdadera democracia, porque cuando yo hablo de democracia, es hablar del sentir genuino de toda una población o de una mayoría. Si ya una mayoría está de acuerdo en algo, entonces el resto pues se tiene que someter a lo que diga esa mayoría. Entonces, en eso sí yo veo muchísimo más avance, Santiago. Nicaragua se está quedando un poco atrás, aunque digan, ¿verdad?, que estamos prosperando, que estamos creciendo. Es como que sí les permito hasta cierto punto, porque es que se creen los dueños del país, ¿verdad? Que ellos deciden hasta dónde nos permiten prosperar, hasta dónde nos permiten crecer, pero hay un límite. ¿Cómo te puedo decir? Hay una manera de ellos siempre estar controlando que nadie más crezca más que ellos. Y no solamente la familia, ¿verdad?, que gobierna este país, me refiero a todos sus adeptos, los únicos beneficiados en todo, los únicos que sí pueden hacer, no contrabando, porque de manera legal pueden hacer los trámites que quieran para mandar a traer lo que quieran, para vender, para hacer negocio de miles de maneras en este país, crear miles de máscaras de diferentes negocios, entregándoles representación a diferentes rostros, pero el ciudadano común no puede prosperar. Eso es algo triste y vemos que otros países cercanos, los mismos países hermanos de esta región centroamericana, Santiago, que están celebrando su independencia, de la cual fuimos parte, ¿verdad? Y hasta dónde hemos llegado. Pero vos decías algo, ¿es culpa de los políticos? Sí, porque ellos tienen de alguna manera el poder, el control, la gestión de tomar ciertas decisiones, de imponer cierta agenda. Pero yo creo que mucho se habla de esto, pero también yo creo que este tiene que ser un tiempo de mucha reflexión, Santiago, de mucha introspección, que yo mire internamente qué fue lo que yo permití, hablando en general por el pueblo de Nicaragua. ¿Por qué no veíamos venir esto? ¿Qué cosas fuimos permitiendo, sutil o abiertamente, declaradamente, y que fuimos permitiendo poco a poco? Esa apatía, obviamente es una responsabilidad compartida, tanto de los partidos políticos como de nosotros. Como que vos digas, el diablo es diablo, ya sabemos cuál es su objetivo, ya sabemos cuál es su propósito, ya sabemos cuál es su ambición, pero lo que pasa alrededor
que eso va a depender muchísimo. De eso va a depender. Claro. Cierta responsabilidad está en los pactos, ¿verdad?, de los políticos, pero también en nosotros, los nicaragüenses, cuando hemos sabido tomar las riendas de nuestro país. Nunca es tarde, no puedo decir que el habernos movilizado haya sido demasiado tarde, fue lo mejor que se pudo hacer en el 2018 y que deja entrever cómo este rechazo que siente la población nicaragüense hacia estas ideologías es notable. Bueno, se tomaron medidas represoras, pero lo que ocurrió en el 2018, eso es algo histórico también. Así como estamos celebrando estas fechas históricas, patrióticas, yo creo que lo que ocurrió hace 3 años marcó un antes y un después para nosotros los nicaragüenses. Yo puedo decir que fuimos libres y lo vamos a volver a hacer. En su momento, no sé cuánto tiempo va a durar esto, aunque mucha gente se ría, aunque mucha gente fanática, simpatizante del partido de gobierno de turno se burle, sea sarcástica y hagan lo que digan, llegará un momento en el que Nicaragua volverá a ser libre. De la manera en que en esta actualidad necesitamos ser libres, ¿verdad? Porque ellos Bueno, hay somos una ley que dice que todo lo que sube tiene que bajar. y es. ¿Mm? Así es que más tarde, más temprano que tarde, esto tiene que cambiar. El problema y la pregunta que me imagino que vas a estar de acuerdo conmigo es, está bien que cambiemos a los políticos, pero los nuevos, los que vienen, ¿harán las mismas cosas? ¿Cometerán los mismos errores? ¿O tratarán de sanear al país y empezar de cero, empezando por la educación? Y es que hablaste de secuestro, ya que hablaste también de que no nos sentimos bien y se creen dueños del país, y ya que estabas hablando también de lo que tenemos que hacer nosotros, por lo menos aquí en Estados Unidos hay muchísima gente de exiliado de los 80 y los 90 y luego del 2018 para acá, que está pidiendo que se declare una organización terrorista al partido de gobierno de Daniel Ortega. Es más, creo que el día a finales de mes, están anunciando que el alcalde mismo de Miami, Francis Suárez, va a declarar como alcalde. No tiene tanta relevancia como que si fuesen los congresistas, senadores o el mismo gobierno, pero por algo se tiene que empezar. Y esto que está iniciando, ya la gente está hablando más abiertamente. Claro, esto no lo puede decir la gente que está en Nicaragua, vos que estás allá, tal vez no, y muchísima gente, pero los que estamos afuera, en Costa Rica, en España, en Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá o Australia, tenemos que apoyar que los gobiernos de países que entienden de política y de derechos humanos y de civismo, no pueden reconocer a un gobierno que secuestra a su propia gente. Vos mismo lo dijiste, en Cárdenas. Y no solamente, bueno, es que no sé si toda la frontera le pertenece a Cárdenas, creo que sí, ¿no? O a Rivas, o mejor dicho, sí, Cárdenas es parte de Rivas, digo, a otro municipio. ¿Cómo es posible que ellos decidan quién entra y quién sale de Nicaragua? ¿Cómo es posible que te quiten los pasaportes y que digan, usted no puede salir, váyase de regreso? ¿Cómo es posible que aquel que piense diferente esté preso? ¿Cómo es posible que un muchacho que en su inocencia, en su ingenuidad como Lester Alemán, lo esté matando de hambre y no permitan que llegue un médico ni que su familia lo asista y esté en huesitos? Dicen que con costo podía tomar el lapicero. Oíme, esta perversidad la tenemos que atacar todos en diferentes medidas, los que estamos fuera y también en pequeñas posibilidades los que están dentro. ¿Estás de acuerdo, sin embargo, que este gobierno que secuestra, que mata, que tortura, que mete preso y deja morir de hambre a la gente, debería de llamarse un gobierno que no es normal, por no decir terrorista? Por supuesto que no es normal, y yo aprovecho, hago un paréntesis para solidarizarme con Lester Alemán. Obviamente no nos está viendo, pero su familia sí, y bueno, es inhumano, aún
¿verdad? Suponiendo, ¿verdad? En casos, por ejemplo, en donde encarcelan a personas que sí se dedican a actos delincuenciales, que sí se dedican al narcotráfico, que han asesinado, que han hecho tantas cosas, debe de tener bajo una legalidad un trato humano. Ahora a personas que están siendo falsas e injustamente pues señalados y acusados. O sea, lo que le puede pasar a una persona que está pasando hambre, aunque sea joven. Bueno, aparte de la debilidad, te puede dar un infarto, te puede dar un derrame cerebral, ¿verdad? Un desvanecimiento repentino. Entonces, realmente, tanto lo que está pasando él como diferentes presos políticos es algo muy triste, es algo muy lamentable. No es que al pueblo de Nicaragua no le importe, simplemente es un mundo de sobrevivencia, la gente tiene que salir adelante, uno tiene sus pequeños, hay deudas, hay esto, hay lo otro, pero eso no significa que al nicaragüense se le apagó la llama, eso no significa que el nicaragüense desconoce o no sienta, ¿verdad? Empatía por lo que le está pasando a otros compatriotas nicaragüenses, no solo en Nicaragua, en diferentes países del mundo, donde yo creo que los nicaragüenses que se fueron, a mí me da un pesar tremendo en Santiago, porque inclusive yo tengo familiares que se fueron a otros países muy, muy lejanos en los 80, a ver, en el 85, cuando yo apenas tenía un añito, ya calculen mi edad por ahí, que vivieron esto. Gente de la tercera edad que vivió la guerra, por querer exigir, reclamar una libertad que los nicaragüenses necesitaban en esa época, ¿verdad? Un precedente para esta generación actual y que hoy pues esté viviendo exactamente lo mismo, de otra manera, porque todo evoluciona. Obviamente, esta generación o lo que esta gente pretende venderle a esta generación es que somos libres. Obviamente, no podemos comparar el término libertad de actualidad al término libertad de aquella época, ¿verdad? Entonces se tuvieron que romper muchísimas cosas. Hoy necesitamos una libertad de expresión en nuestras redes sociales, en mi vecindario, donde yo quiera expresarme. Pero bueno, lo que estás mencionando acerca de que sí, de que esto es una organización definitivamente terrorista, en donde nos hace a todos o nos están obligando a respetar sus leyes inventadas recientes, que ni siquiera era parte de la Constitución como tal, a la que le debemos muchísimo respeto, sino que simplemente se pusieron de acuerdo y simplemente las aprobaron para empezar a pasarle cuentas a toda aquella persona que no esté de acuerdo con ello. Y algo muy importante, porque yo sé que todos los días estás constantemente recibiendo denuncias, analizando todo lo que está ocurriendo, pero yo creo que es muy importante también irnos a la raíz, y dicho sea de paso que mencionaste a Lester Alemán, yo lo había entrevistado, ¿verdad? Tuve una primera entrevista, luego no pude tener una segunda parte con él por todas las ocupaciones que me imagino en ese momento tenía. Y él me compartía, y yo también lo he platicado con muchos otros jóvenes, me encanta escuchar a los jóvenes, escucharlos, no manipularlos como hace esta gente. La gente manipula a la juventud, no la escucha. Porque si esta gente realmente escuchara a la juventud, lo que vos estabas mencionando, tendríamos otro tipo de sistema educativo, no un sistema manipulador y adoctrinador, que lo único que quiere son discípulos de ellos. Y se veía él, este chavalo, yo ya tengo, y no me da pena decirlo, acabo de cumplir 37 años, yo sé que jóvenes como Lester Alemán, pues mucho más chavalos, y cómo él empezó a notar el adoctrinamiento que había en los colegios, ¿verdad? Lo indignante, y lo vemos hoy en día, y lo hemos venido viendo durante años. Ver tu bandera azul y blanco junto a otra bandera que no tiene absolutamente nada que ver con tu patriotismo, con tu nacionalismo, es una ofensa a los nicaragüenses y cualquier otra bandera de cualquier otro color. Porque cuando vos estás ejerciendo política, obviamente representás un partido político, sos parte de un colectivo político y tenés tu bandera política, pero una vez que vos llegás a ejercer un liderazgo mayor en la presidencia, ¿verdad? A cargo de toda una nación, sin excepción, aunque solamente tus seguidores hayan sido los que te llevaron al poder, una vez que llegaste al poder, vas a representarlo a todos. Y qué ofensivo
es ver en nuestros colegios, en nuestros hospitales, en diferentes instituciones, a nuestra bandera honorable, azul y blanco, a la par de una bandera que solamente representa fanatismo ideológico. La raíz de todo este asunto es eso, y vos lo dijiste, la educación. Tenemos que transformar la educación. ¿Por qué? Porque estamos esperando, y lo mencionabas también, a ver qué hacen los nuevos políticos. No, los nuevos políticos lo que van a hacer es lo mismo que se ha estado haciendo, pero de diferentes maneras. ¿Sabes qué? No cambian. Lo único que hacen, Santiago, es evolucionar. Lo único que hacen los políticos tradicionales en este país es mutarse, pero no cambian, no se transforman. Entonces, te tengo que hacer la pregunta, Minta, vos, no sé si alguien más te la ha hecho, pero yo te la tengo que hacer. Entonces, estamos claros en algo, si el problema es educativo y el problema también es ideológico de gente que manipula a los chavalos, a los jóvenes, a los niños, tenemos que estar claros en algo. Si el mal en estos últimos 43 años de falsa revolución ha sido el sandinismo, entonces tenemos que desaparecer el sandinismo de los colegios primaria, secundaria y universidad. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Qué nos ha traído de positivo el sandinismo? ¿Por qué el sandinismo tiene que estar en los colegios, dentro de las universidades, en los niños, en las instituciones públicas? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Aquí debería haber nada más, como dijiste, una bandera azul y blanco y todos respetarla. Y las instituciones depender del gobierno y depender de la gente que es el quien les paga. Oye, la policía, los del ejército, los paramilitares mismos, los CPC, ¿de dónde crees que sale el sueldo, el dinero? No es del pueblo. Entonces, ¿por qué vas a mezclar el azul y blanco con el sandinismo? Pero bueno, te hago la pregunta. ¿Estás de acuerdo vos que el problema de Nicaragua es el sandinismo? Yo creo que el problema aquí es la capacidad del ciudadano, en este caso de los padres de familia, de los chiquititos, ¿verdad? Porque a veces les tapamos el sol con un dedo a los niños, les ocultamos tanta información, pero en nuestra inocencia o incapacidad de también nosotros educarlos. Es que no son solo los colegios los que educan a nuestros hijos, somos los padres de familia los que tenemos el poder de decisión, tenemos esa noble tarea de educar y de criar a los próximos héroes, a los próximos líderes de esta nación. Entonces tiene que ser una responsabilidad compartida de los ciudadanos, qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. Quizás no podamos desaparecer este tipo de ideologías, pero ¿por qué las vamos a aceptar? Pero espérame, quisiera interrumpirte ahí. Yo no es que diga que desaparezca la ideología, porque alguien va a pensar y tiene derecho a pensar igual, pero de las instituciones, de los colegios, de la calle misma, de las alcaldías y todo eso, tiene que desaparecer el sandinismo. Y si más allá nos vamos, ¿cómo es posible que los sandinistas que han cometido horrores, crímenes, torturas, desapariciones y sean los causantes de la pobreza en Nicaragua y del exilio, tengan oportunidad de volver a gobernar? Digo, en otras circunstancias, ¿verdad? Porque el problema de ahora es que ellos están gobernando porque se roban las elecciones, porque no matan la competencia o desaparecen la competencia o encarcelan a los opositores, entonces quieren correr solos. Por eso es que ganan y han ganado las últimas 4 o 5 elecciones anteriores. Yo he sido testigo de eso, porque he estado en el territorio, no es que me lo contaron. Entonces, de alguna manera, tenemos que concientizar a la gente, Aminta, de que la educación es básica, pero no se puede permitir ya más que el sandinismo. Es que pasa no solo en Nicaragua, Santiago, pasa en diferentes países del mundo. Vos ves cómo el mundo está patas para arriba. Las ideologías están tomando los colegios. ¿Por qué? Porque todo viene desde el gobierno. Todo viene, y vos lo has mencionado siempre, y yo te apoyo al 100%, la agenda ideológica son las mismas, unas disfrazadas de otra cosa, otras priorizan un tema, otras profundizan en otro tema, pero el tema es erradicar, y tenés toda la razón, hay que erradicar cualquier adoctrinamiento político, ideológico de nuestros sistemas de educación.
y que sea la gente la que pueda crecer y decidir. Fíjate vos, se toman la tarea de implementar este tipo de adoctrinamiento, porque es que es adoctrinamiento. Y hay muchos otros temas que no se implementan que pudiesen los muchachos tomar en cuenta, ¿verdad? Hay muchos temas. Y no esperar pasar una primaria, pasar una secundaria, pasar la universidad para entonces conocer temas que yo desde la niñez debería de manejar, ¿verdad? Desde aprender un nuevo idioma. Ahora se ha implementado, pero no es un sistema de educación de calidad, no es una enseñanza de calidad. Vos ves otros países de aquí mismo, de la región centroamericana, que ya dominan el inglés desde el kinder, desde la primaria. Nuestros hijos no. Deberíamos de estarnos preocupando por eso y no de implementar agendas ideológicas en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Deberíamos de estar implementando cómo la gente puede tener dominio propio sobre sus finanzas, cómo prosperar, cómo hacer crecer sus recursos sin necesidad de extender la mano. Porque una cosa es recibir solidaridad u otra cosa es recibir ayuda de alguna manera a través de diferentes programas, de diferentes sistemas que los gobiernos, X, cual sea, tengan que hacerlo por la ciudadanía, por el bien de ciertos sectores vulnerables. De eso deberían de estarse preocupando, no de estar implementando. Fíjate cómo mencionaste y decías lo de mi edad. Estaba platicando con mi esposo el otro día, qué increíble. Cuando yo era pequeñita, yo tengo 37 años, cuando yo era pequeñita, y yo recuerdo este adoctrinamiento, yo miraba a mis primitas mayores estudiando un arma más otra arma, un rifle más otro rifle, igual a... Bueno, esa es una idea comunista que la trajo a Nicaragua Carlos Turnerman Bernay. Imagínate, o el hecho de tener esa racionalización, mi mamá abría el ropero y aquel lío, le decían, ¿recordás? Lío de dinero, así, ¿para qué? Para nada, absolutamente para nada. No poder comprarte 5 litros de leche en un establecimiento, porque es que existía la famosa aquella racionalización, ¿verdad? Que hacía mi mamá, le pagaba a diferentes niños, vecinitos, vos andás a comprarte un litro de leche allá, vos a la otra venta, vos a la otra pulpería, y así para juntar ella los 5 Pero litros Aminta, de mira, este régimen sandinista y el sandinismo habla tanto y se llena la boca de solidaridad que te voy a decir algo que me tocó profundamente. Casualmente hoy en la prensa sacaron un artículo de la semana pasada, ¿verdad? Vos sabés que Daniel Ortega es la segunda vez que manda barcos con docenas de contenedores de comida y aceite a Cuba. Y vos sabés el hambre que está pasando el pueblo de Nicaragua sin empleo, con el coronavirus. El mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo invitando a celebraciones de fiestas patrias. ¿Puede ser solidario un presidente o una mujer que está viendo que solo el domingo murieron 18 personas en el hospital alemán nicaragüense y que hoy, Aminta, hoy salió el reporte del MINSA donde dice que a la semana murió una sola persona, cuando ayer gente estaba haciendo fila para recibir el féretro de su difunto familiar, 18 en un día, y que nos estén engañando. Pero a ver, tiene Daniel Ortega plata y Rosario Murillo para mandarle a Cuba, un país que tiene presa a su gente desde el 11 de julio, que les cortó el internet, que está torturando y matando a la gente. Pero Daniel Ortega habla tanto de solidaridad que ni una sola vez, Aminta, no sé si vos que estás en Managua, has visto que ha llegado a un centro de salud vestido, pues, cubriéndose por el coronavirus, a solidarizarse y a ver cómo está su pueblo muriendo y preguntándole a la familia que si tiene 5 o 10 libras de frijoles o arroz o aceite para comer o para traerle al pobre enfermo. Eso realmente da asco, Aminta, y para los mismos sandinistas. ¿Cuántos sandinistas no han muerto por el coronavirus? ¿Cuántos sandinistas están palmados y están sin trabajo, rogando que Daniel Ortega se vaya? Hasta ahora que ven el hambre, hasta ahora que ven la necesidad. Pero vaya, volviendo al tema, habla mucho de solidaridad
y a los nicaragüenses no les ayudan, son, ¿cómo se llama? Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Claro, claro que eso es lo que estamos viendo claramente, es parte de la solidaridad entre los gobiernos, cualquiera que sea, y que haya llegado al poder por cualquier partido político que sea, poder extender su solidaridad para otros países, ¿verdad? Pero tenés que primero ver tu casa. Es como los que practican la responsabilidad social empresarial externa, pero no lo practican internamente en su empresa. Entonces están haciendo afuera obras sociales, pero tienen limitado a sus colaboradores. Lo mismo pasa a nivel de nación. Imagínate que recién comenzó todo esto del COVID, la falta de responsabilidad de no admitir que era COVID en su inicio, siempre disfrazarlo de neumonía, y todo esto, toda esta anomalía e irregularidades que vimos, ¿verdad? Y tuvieron que pasar tantas cosas para que después pudieran aceptar que era COVID, de lo que estaba muriendo la gente. Vimos, por ejemplo, en este momento en el que el pueblo de Nicaragua necesitaba mucha solidaridad, y de hecho yo hice una transmisión en una ocasión porque yo tengo que pagar casa, estar pendiente de la gasolina, del bus, del colegio del niño, de la comidita, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet, ¿verdad? Y vimos cómo países cercanos, países hermanos, les entregaban bonos. Obviamente no, el nicaragüense no esperaba y no espera ser mantenido porque somos trabajadores, somos personas echadas para adelante, como dice el dicho, ¿verdad? Sin embargo, hemos necesitado una ayuda y vemos países como El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, entregando bonos importantes y considerables para que por lo menos la gente pueda vivir su semana, su quincena de comida, entregándoles, ofreciéndoles, poniéndoles a su disposición lugares donde ellos pudiesen dormir, ¿verdad? Vemos otros países también, inclusive el propio Estados Unidos, dando prórroga a la gente cuando lo necesitaba. Entonces, si vos vas a ayudar a otro país, porque tenés tus afinidades ideológicas, históricas, pero si no atendes tu casa primero, entonces no tenés ni autoridad ni moral, ¿verdad? Para ayudar a otros. No vas a quedar bien con el pueblo, con este pueblo nicaragüense, que es el que estás controlando, el que estás limitando. La gente no ha recibido respuesta en lo absoluto. Los bancos hicieron lo que quisieron, avalándose de que la superintendencia de bancos dice que no se le puede dar prórroga en referente a muchos préstamos que la gente tiene. Hay gente que está pagando casas, que está pagando vehículos, cuando los bancos, por ejemplo, gozan de una autonomía y en la que ellos pudiesen decidir a qué clientes favorecer y a quién no, y ponerse la mano en la conciencia. Es lo que te digo, esto es una responsabilidad compartida del gobierno, de las instituciones, de los propios empresarios y de la ciudadanía, ¿verdad? Y uno tiene que reclamar. ¿Qué le pasó a muchos? Yo miraba constantemente videos, tutoriales, qué hacer cuando estás hasta el cuello. Tuve que ir a las instituciones, Santiago, y decirle, ¿sabe qué? Yo no puedo pagar. O yo necesito una prórroga. Sí, la presentadora de televisión en ese momento, por supuesto, porque es que aquí mordemos el leño todos. Todos pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Vemos que hay que hacer mucho sacrificio para conseguir trabajo, para conseguir ciertos convenios, porque nos gusta trabajar. Entonces uno tuvo que dar la cara, mucha gente tuvo que dar la cara. Si no tenés respuesta del gobierno, si no tenés respuesta de las instituciones bancarias, si no tenés respuesta de tus jefes, entonces lo que tenés que hacer es dar la cara. Y también eso es legal. Hay mucha gente que se fue para atrás, porque hasta en eso el pueblo de Nicaragua debe de informarse. Santiago, como dice la Biblia, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Vos podés ir y decirle, le estás pagando internet, mira, yo me voy a dar de baja porque no puedo. El pueblo nicaragüense también tiene que aprender a decir no a los ofrecimientos. Nos gusta acumular en medio de nuestra necesidad. Somos materialistas, somos consumistas. En medio de nuestra necesidad no sabemos darle prioridad a lo que tenemos que darle prioridad. Estamos pasando hambre, pero estamos con un teléfono ultramoderno. Estamos pasando hambre, pero le estamos rindiendo pleitesía a gente loca. Y estamos quejándonos de Daniel Ortega y no hemos sido capaces de hacer un paro nacional para poner las cosas en perspectiva y decirle, no señor, ese camino no lo vamos a seguir.
Estamos quejándonos de Daniel Ortega, pero somos incapaces de defendernos y nos están matando. Y nos quejamos de Daniel Ortega, pero no queremos hacer nada más que una protesta virtual. Creo que el pueblo de Nicaragua debe estar claro que se necesita más que un comunicado. Se necesita hacer más que una protesta virtual. Se necesitan acciones. No, yo entiendo que la gente está asustada, porque antes decíamos, bueno, por lo menos a través de las redes sociales. Ahora, a través de las redes sociales, te delatan, te están rastreando, te están siguiendo tus redes sociales, nuestras redes sociales. No estamos gozando de ningún tipo de libertad. No estamos gozando de ningún tipo de libertad porque estamos amenazados a través de las redes sociales. Y este fanatismo ha tomado tanto auge en mucha gente, porque hay gente que por necesidad calla, y eso es comprensible. No lo señalemos, no lo juzguemos. Hay personas que, mire, yo trabajo para el Estado, mi mamá trabaja de maestra, mi papá trabaja en la institución tal, y nosotros quisiéramos que esta gente, como mucha gente a inicios del 2018 lo hizo, renunció, gente que dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo me retiro de esto, yo renuncio de esto, pero hay mucha gente que no va a tener esas agallas y ese valor, y no los debemos de crucificar tampoco, porque tienen que llevar pan a su hogar, tienen que llevar el sustento a su hogar, ¿me entendés? Por una parte te entiendo, Minta, y por otra difiero un poquito, porque si no se toman acciones y no se agarra el toro por los cuernos, muy difícil. Te voy a dar un ejemplo. Si vos ves en los medios de comunicación, las cuentas del Banco Central están en su máximo. Por los préstamos, por las recaudaciones y por los impuestos. ¿Vos crees que Daniel Ortega y el Frente Sandinista, Rosario Murillo y todos los paramilitares y todos los alcaldes van a querer dejar la alcaldía cuando están mamando la teta y nada ni nadie los amenaza? ¿Vos crees que Daniel Ortega está preocupado por el dinero cuando está cobrando el montón de impuestos a los empresarios que a pesar de todo siguen haciendo plata y a pesar de todo no se le paran fuerte a Daniel Ortega? ¿Por qué que Daniel Ortega se va a preocupar si la gente está mandando más dinero de los Estados Unidos? Vos viste que aumentó un 8,7% julio pasado las remesas, y Daniel Ortega dice, con toda esta plata, nadie me amenaza y solo son comunicados, me voy a ir. Yo me quedo aquí hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, a ese punto quería llegar yo, porque si es cierto lo que está diciendo, y te voy a ser sincero, pues, yo no es que no tenga a quien entrevistar, pero me gusta seleccionar a quien entrevisto. Me imagino que te pasa igual a vos. Igual. Gente de derecha con valores y principios quedan pocos, o tienen el valor pocos de hablar y decir lo que vos decís. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento tenemos que arriesgar todo. Y la gente me dice, don Santiago, ¿y usted dónde está? Bonito hablar de fuera, ¿verdad? Pero la gente no sabe que hace mes y medio yo estaba en Nicaragua y estaba arriesgando todo. A lo mejor no estuviera en este programa, estuviera preso o muerto. Pero por lo menos continúo al aire. Continúo en la misma línea que vos me conocés y que la gente me ha venido escuchando por muchos años, pidiendo acciones, porque se acabó, se agotó el periodo de decir vamos a una salida pacífica y cívica en elecciones. Oíme, Daniel Ortega no tiene la más mínima intención de dar elecciones pacíficas, cívicas, y lo más probable es que en 7 de noviembre va a ganar con más del 80%, se va a reelegir el 10 de enero y no van a reconocer al gobierno, y ahí es donde tenemos que entrar los que estamos por lo menos fuera. No sé si está de acuerdo en exigir, por ejemplo, no que se elimine, sino que se congele el Tratado de Libre Comercio para que no entre más plata a Nicaragua. Con más plata y más impuestos, ¿vos crees que Daniel Ortega va a querer salirse? No, pero si le metés presión, puede ser que muchos empresarios la piensen 2, 3, 4, hasta 5 veces.
si también metes presión de embargo armamentista, de negocios, como lo que pasó el día de ayer, que volvieron a anunciar que congelaron todos los bienes de un comandante, Bayardo Arce, en España. ¿Vos crees que eso no pesa? ¿Vos crees que los miles de nicaragüenses que están en Costa Rica y que están en el monte, en el campo, muriendo, siendo asesinados, por supuesto, colonos, y el caso de los 3 actos que ocurrieron el día sábado, 3 atentados, y a este muchacho Joao Maldonado 4 balazos en el cuerpo? ¿Vos crees que eso no debería de despertar a la comunidad nicaragüense y a la diáspora y al exilio de Nicaragua, que hora de despertar y tomar acciones? En mi caso, igual voy a diferir en este caso con vos por el tema del Tratado de Libre Comercio, sí y no. Creo que de alguna manera sí tenés razón, pero y muchas tienen la razón en este aspecto, porque se está recibiendo muchísima plata. Es como que si nada lo que ha ocurrido y con las víctimas en este país esté sucediendo, pero obviamente afecta, no de manera indirecta, de una manera muy directa a los nicaragüenses. Es como lo que está pasando con el tema de las sanciones. Obviamente son sanciones individuales, son sanciones personalizadas. Sin embargo, esta gente, en su control del poder, al final de cuentas se termina vengando con el pueblo de Nicaragua, aumentando los impuestos, poniendo las cosas más caras, y vivimos en este ambiente de amenazas. Me parece excelente lo del embargo armamentista, en eso sí, al 100%. Lo que está pasando, por ejemplo, el exiliado nicaragüense, me parece, por ejemplo, una falta de respeto que mucha gente esté opinando en contra de los exiliados. Mira, mucha gente se fue por el contexto sociopolítico del estallido social en Nicaragua. Muchos otros se aprovecharon de esta situación para decir, yo estoy pidiendo refugio, pero independientemente de las razones por las que sea, porque fueron a pedir refugio, porque fueron víctimas, perseguidos de este régimen, o porque la economía no estaba bien, o porque sufrieron un despido, porque la empresa para la que trabajaban cerró. O sea, es monstruosa el fenómeno de migración que existe de Nicaragua a Costa Rica, por ejemplo, donde son 4 millones, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? 4 millones de ticos, 2 millones son nicaragüenses. Entonces es una vergüenza, es una situación que nos llena de muchísima impotencia ver todo lo que está pasando en nuestros nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en diferentes partes de la región centroamericana, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, cómo tienen que ir a sufrir, a pasar necesidad, a pasar un montón de cosas que aunque vos pases en tu tierra necesidad, pero vos sabés que es tu techito, tu casita, tu familia, conoces las direcciones, conoces tantas cosas. No es lo mismo ir a pasar necesidad a otro lugar, no es lo mismo pasar hambre vos solito, a que te vayas con tus niños y tus niños pasando hambre. ¿Ya? Entonces no podemos juzgar. Hay exiliados que a lo largo de los años o a lo largo de ciertos meses lograron estabilizarse, pero hay otros exiliados que no, les está yendo muy, muy mal. Y aunque no estoy de acuerdo con muchas organizaciones internacionales que para poder ayudar también imponen agendas ideológicas, pero Dios usa hasta los cuervos para llevarle carne a sus hijos, ¿entendés? Entonces Dios usa a quien sea para bendecir a los ciudadanos del mundo que están pasando necesidad, ¿verdad? Aparte que es un derecho humano. Vos vas a un país, vas a pedir asilo o vas a pedir refugio y podés solicitar asistencia humanitaria. Si tenés el contacto con diferentes organizaciones, lo haces. Si no, el gobierno que te reciba, en este caso, será el encargado de gestionar a través de qué organización vas a recibir dicha asistencia humanitaria. Entonces, los exiliados no la vieron bien. Yo tengo familia ya que tienen un poco más de mi edad de vivir fuera de Nicaragua y les costó. Tuvieron que irse a un país, a un segundo país, para poder trasladarse a un tercer país. En aquellos entonces, los años 80, a través de Cruz Roja Internacional, a través de diferentes programas que se aperturaban para poder recibir familias completas. Mis abuelos, Santiago, mis abuelos maternos, tengo familia en el extranjero que huyó, porque cómo no vas a ver por tu seguridad. La gente le dice cobarde a los exiliados. Yo creo que son valientes,
Lo que pasa es que cuando no somos empáticos y decimos, no, es que yo aquí estoy en Nicaragua mordiendo leño, pues cada quien lucha desde su trinchera, cada quien lucha a su manera y cada quien sufre lo que tiene que sufrir. Porque las personas exiliadas tienen que dejar a sus seres queridos. O sea, no causa emoción de decir, bueno, me voy a buscar vida a otro lado. Tenés que dejar a tus seres queridos, querés dejar a tu familia. Estás con la zozobra pensando, me voy yo. Estoy velando por mi seguridad y la de mi familia que quede en mi país. La gente que quede en mi tierra, me los van a perseguir, me los van a acosar. Y si les pasa algo, como muchos casos que hemos visto, en donde hay repercusiones negativas, en donde hay una especie de venganza por las acciones que la persona toma en contra de la familia que no tiene la culpa de nada, ¿verdad? Claro, si hablamos de los nicaragüenses, todo eso que estás diciendo pues ocurre, pero si volvemos al tema de Daniel Ortega y de la cúpula cerrada, eh, creo que lo que quisiera yo es darle esperanza a la gente de decir vamos a sacar a ese tirano, vamos a sacar al Frente Sandinista del poder. ¿Por qué? Porque queremos volver, porque queremos estar en nuestra tierra, porque queremos estar con nuestras familias, porque queremos comer ese gallo pinto hecho allá en esa cocina de leña, porque es nuestra tierra. Óyeme, habemos miles, millones, te puedo decir que habemos más habrán, qué sé yo, 2 millones de nicaragüenses fuera de su patria queriendo volver, añorando volver, pero el problema es que no le planteamos a la gente o no le decimos a la gente cómo vamos a hacer para sacar al régimen. Y lo esperamos de parte de los políticos o de los que estaban sentados en esa mesa de diálogo y no ocurrió. Esperamos a gente que tenía, por lo menos tenía la esperanza de que los empresarios iban a tomar tal vez una decisión más fuerte, no ocurrió. Y la realidad, Aminta, es que seguimos secuestrados por el filibusterismo sandinista. Daniel Ortega, Rosario Murillo y la cúpula del Frente Sandinista sigue viendo a Nicaragua como su finca y a los nicaragüenses como sus empleados, como sus peones de trabajo, ni siquiera como hijos, ni ahijados, nos ve como cualquier cosa, y encima de eso, oíme bien, nos manda a morir diciendo festejen, sigan, celebren cuando la gente se está muriendo de COVID-19 y al que se me oponga lo meto preso. Al que no esté de acuerdo conmigo, lo torturo o lo mato de hambre. O en el mejor de los casos, los dejo salir o los mando al exilio. Eso, hoy 14 de septiembre, previo al día de mañana, que es supuestamente 200 años de independencia, primero que debería de darnos a todos, incluyéndome a mí, vergüenza de que estamos en un país secuestrado y que hemos sido incapaces de solucionar ese problema de una vez por todas con ese sandinismo que sigue hundiendo a Nicaragua, separando a las familias y haciendo más pobre a los que están sin trabajo todavía en Nicaragua. Yo te quiero agradecer, Aminta, por el tiempo y espero que no sea la última vez. Ya sabes que esta es tu casa. Humildemente, ¿verdad? No tenemos ni lujos ni ostentaciones, pero por lo menos tenemos seguidores y en lo que pueda servirte, vos sabés que me tenés a la orden, al igual que a tu esposo y a tu familia le deseo lo mejor. No, muchísimas gracias, Santiago. Solo finalizando lo que estabas mencionando, parte de la presión interna, de la presión económica que puede haber, esa impotencia de ver esa lentitud por parte de los organismos internacionales. ¿Qué se puede hacer para agilizar estas acciones? Es una impotencia de la que todo el mundo comenta y algo que palpablemente podemos ver a diario. Pero yo le digo a los nicaragüenses, necesitamos ser libres aquí primero. Necesitamos ser libres en la mente y necesitamos ser libres en el corazón. Porque es que nadie puede ejercer esclavitud sobre una persona que es libre en su espíritu. Pueden tener cierto poder, pueden tener cierto control, pueden manipular de alguna manera,
a un sector de la población vulnerable que tal vez ignora la magnitud de lo que está sucediendo en el país y en todos los acontecimientos del mundo. De la gente tenemos que despertar y ver lo que está sucediendo. Pero yo les digo que necesitamos ser libres primero en nuestra mente y en nuestro corazón para por lo menos aspirar a transmitirle a nuestros hijos, a estas generaciones pequeñitas, ¿verdad? Los que tienen nietos, los que tenemos hijos pequeños, y poder de alguna manera darles una información que más que si de derecha, que tenga sentido común, Santiago. Ideas que tengan sentido común para sacar adelante a este pueblo que tanto lo necesita. Y una vez, repito, poder ser libre de esta ideología. Yo esto es algo, y no porque en algún momento me haya metido yo a la plataforma en la que estuve política, yo desde chavala lo notaba. ¿Por qué tenemos que hacer algo igual? ¿Por qué tenemos que seguir un modelo de este tipo? ¿Por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no estudiar o adecuar qué otra metodología en las diferentes esferas de la sociedad nos puedan funcionar como pueblo? Yo creo que esta inquietud la tiene mucha gente, la tenés vos y la tienen la mayoría de tus seguidores y la tiene el pueblo de Nicaragua completo, pero la manera de accionar es eso. Y es ahí donde quizás nos da impotencia decir cuántos años va a durar esto. Ojalá que no dure tantos años, ojalá que solo sean unos meses, pero quizás nos pueda llevar mucho tiempo. Pero tenemos que educar primero a nuestros hijos, si no van a ser los mismos adoctrinados, y esto se va a seguir repitiendo, Santiago, va a seguirse repitiendo, y los nuevos políticos no van a ser nuevos políticos, van a ser los mismos, un poco evolucionados, entre comillas, pero van a querer imponernos lo mismo. Tiene que haber un cambio sustancial y radical desde casa, en tu matrimonio, con tus hijos, para que esto se vea reflejado en los colegios, se vea reflejado en las universidades, se vea reflejado en la sociedad, y que seamos capaces de crear tal fortaleza en estas nuevas generaciones que no se dejen engañar por nadie, que no se dejen manipular por nadie, y que sepan identificar cuando están siendo víctimas de adoctrinamiento por parte de esta gente psicópata, fanática, ideológica. Es lo que te puedo decir, y te agradezco enormemente esta invitación. Y para los que somos libres de espíritu, felices fiestas patrias. Fuimos libres y vamos a volver a ser libres. Que viva Nicaragua. Gracias, que viva Nicaragua. Aminta Ramírez con nosotros en BTN Noticias.